Estos son los principales títulos internacionales. Donald Trump descarta la vía diplomática para abrir el estrecho de Hormuz y profundiza su ofensiva militar contra Irán. El régimen chiita replica con ataques aéreos contra los aliados árabes en Estados Unidos en Medio Oriente, mientras que Qatar y Pakistán tratan de encarrilar las negociaciones nuevamente entre Washington y Teherán. A raíz de esto, desde Washington, Donald Trump empieza a descartar todas las instancias de negociación con Irán. Estas instancias de negociación que propusieron Qatar y Pakistán en las últimas horas. Y Donald Trump dice que va a abrir el estrecho de Hormuz por la vía diplomática o por la fuerza, pero principalmente por la fuerza, y luego vendrá la vía diplomática. Esto es frente a los sistemáticos ataques aéreos ejecutados por Teherán en las zonas donde están ubicadas principalmente las bases estadounidenses en otros países que no son el propio. Estados Unidos tiene en sus principales aliados árabes bases militares que están siendo atacadas por Irán y también por algunos sectores de agrupaciones paramilitares, por decirlo de alguna manera un tanto más coloquial. Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, dijo Trump, pagará por ello muchas veces más. Esto lo dijo a través de su propia plataforma Truth Social, que busca abrir el estrecho de Hormuz cuanto antes. La advertencia de Trump se vincula con la ofensiva que protagoniza Irán contra bases de Estados Unidos en Kuwait, Bahrein, Qatar y Jordania, y la decisión de los hutíes, aliados de Teherán, de bloquear la salida de barcos petroleros de Arabia Saudita a través de otro estrecho que es muy importante, conocido como Bab al-Mandab, esto es en el Mar Rojo. Arabia Saudita, donde está el estrecho de Bab al-Mandab, adelantó que protegerá sus naves petroleras, y es una decisión política que implicaría abrir un nuevo frente de conflicto bélico en la región. Si esta hipótesis de conflicto prospera, Irán, de hecho, ya estaría en guerra contra Kuwait, contra Bahrein, contra Qatar, contra Jordania, contra Arabia Saudita, contra Estados Unidos y contra Israel. La ofensiva iraní es profunda en estos momentos y sorprende por el gran poder de fuego que tiene. Días atrás decíamos que Irán no había declarado todo el armamento que tenía, ni lo había mostrado tampoco. Esto se produce tras la muerte de 3 soldados estadounidenses en Jordania y se debió a una sucesión de misiles balísticos que impactaron en dormitorios con escasa protección que el Pentágono desplegó en la base de Muwafaq, Saltí. La asfixia en Hormuz y el bloqueo de los hutíes sobre el estrecho de Bab al-Mandab en el Mar Rojo complica la política doméstica de Donald Trump, ya que disminuye la oferta de barriles de petróleo e impacta en los precios de la nafta en Estados Unidos y el resto del mundo. Por tanto, la administración republicana enfrenta por estos tiempos comicios de medio término que empezarán a dirimirse en noviembre, y el aumento de la gasolina afecta el humor social de la población estadounidense y puede beneficiar a los candidatos del Partido Demócrata. Trump asume esta dinámica interna empujada por el conflicto contra Irán y ordenó a Pete Hegseth, secretario de Guerra, que multiplique el esfuerzo bélico para colocar al régimen chiita en una situación de extrema debilidad defensiva. Por su lado, la contraparte, en este caso por el líder supremo, Mojtaba Khamenei, y la Guardia Revolucionaria de Irán, juegan con la eventual debilidad de Donald Trump y apuestan a un constante raid aéreo contra los aliados árabes de Estados Unidos. Trump y Khamenei comparten una idéntica lógica militar, por la fuerza. El presidente de Estados Unidos intenta demoler a Irán para forzar una mesa de negociación, con sus propias reglas, en tanto que el líder religioso chiita ataca las bases de Kuwait, Qatar, Bahrein, Jordania y Arabia Saudita para que la Casa Blanca regrese nuevamente a aquel viejo y poco preciado memorando de entendimiento. Nacionales. Uno más al RIGI. Vista Energy solicitó la adhesión al régimen de grandes inversiones. Es un proyecto de inversión de 5.800 millones de dólares, donde en Vaca Muerta la empresa impulsa el desarrollo de una nueva iniciativa en la cuenca neuquina con planes de perforación y obras de infraestructura en una de las áreas clave para la producción de hidrocarburos en Argentina. Vista Energy presentó ante las autoridades del Ministerio de Economía las solicitudes, así se dice, de adhesión al régimen de incentivo para grandes inversiones, conocido por su sigla en español como RIGI,
con el objetivo de desarrollar uno de los proyectos más ambiciosos para la explotación de petróleo no convencional en la cuenca neuquina. ¿Nada tiene que ver con la guerra en Medio Oriente? ¿O sí? Sí, el plan contempla una inversión total de 5.800 millones de dólares para el bloque conocido como Bandurria Norte, ubicado en la formación conocida también como Vaca Muerta. ¿Qué prevé la iniciativa? Bueno, la perforación de 322 pozos nuevos y la construcción de la infraestructura necesaria para incrementar la extracción y exportación, no consumo interno, no, exportación de hidrocarburos desde una de las zonas más productivas de Argentina. El proyecto incluye tanto el desarrollo de pozos horizontales como la incorporación de nuevas plantas de tratamiento, almacenamiento y transporte, elementos considerados estratégicos para fortalecer la capacidad operativa de la empresa en la región. Según la información proporcionada en la solicitud, Vista Energy apuntó a la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, así como al desarrollo de proveedores locales y al impulso de la economía regional. El plan de trabajo contempla una ejecución paulatina con distintos hitos en materia de inversión, producción y exportación y estima alcanzar un pico de producción relevante para la industria nacional de hidrocarburos. El proyecto en la zona de Bandurria Norte representa la entrada de Vista Energy en una nueva área de desarrollo dentro de Vaca Muerta, con el objetivo, por supuesto, de diversificar sus operaciones y consolidar su presencia en el segmento de petróleo no convencional. La compañía ya opera otros bloques en la cuenca y busca, de esta manera, aumentar su participación en el mercado a través de este nuevo emprendimiento. Deportes. Juega Boca. @Barrena mantendría la base del 11 de Boca para la Copa Sudamericana. La pregunta es, ¿cuál es la base? El Ceneice comenzará este martes a perfilar el equipo para recibir a O'Higgins, que sería similar al que viene de vencer a Sarmiento. Las dudas pasan por Leandro Paredes, que acaba de llegar hace minutos a la concentración de Boca Juniors y padece un golpe en una de sus costillas y la chance de que ingresen 2 refuerzos colombianos más. Bueno, Boca empieza a desplegar este martes una de las principales incógnitas de la semana, el equipo que recibirá a O'Higgins en la Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, donde cayó después de caer de la Copa Libertadores con el anterior técnico. Más allá de algunas dudas puntuales, entre las que se encuentra Leandro Paredes, por supuesto, todo indica que Rodolfo Arruabarrena mantendría la estructura que viene de imponerse por 2-0 frente a Sarmiento en Rosario por la Copa Argentina. La situación del capitán, que llegó al predio para reincorporarse temprano, trabajar con sus compañeros y hablar un poquitito de cómo viene, continúa siendo la principal duda en Boca. A priori no estaría en condiciones de participar, pero el mediocampista tiene ganas de ser parte y esto pasa después de su participación en el Mundial. La evaluación pasará por la fisura en una de sus costillas con la que terminó la competencia. Su presencia, por supuesto, frente a O'Higgins es una posibilidad, más allá de que finalizó la Copa del Mundo con molestias físicas después de disputar 696 minutos en 7 partidos. ¿El motivo? El deseo que tiene Paredes de no querer perderse un partido clave. La jerarquía y la personalidad del 5 hacen que Arruabarrena espere su evolución hasta último momento antes de tomar una decisión definitiva. Por lo pronto, estaría más o menos armado el plantel, la formación de Boca, pero faltarían los refuerzos colombianos. Tanto Álvaro Montero como Sebastián Villa se incorporaron al plantel durante el fin de semana próximo pasado de la final de la Copa del Mundo y serán evaluados por el cuerpo técnico para determinar si están en condiciones de ser titulares o si ocuparán un lugar en el banco de suplentes. Internacionales. Volvemos a un conflicto por un buque petrolero. Vos dirás, en Al-Mandab, no. En el Estrecho de Hormuz, no. Un buque petrolero con destino a Ucrania fue atacado por un dron naval en el Mar Negro. Otro frente abierto en la guerra comercial de Estados Unidos contra el mundo y las distintas potencias que quieren quedarse con el puesto número 1. La nave Gas Lisbon, con bandera de Liberia, se dirigía al puerto fluvial de Reni cuando sufrió un impacto nocturno a 20 millas de la costa rumana y se prendió fuego. Este buque petrolero, cargado con gas propano y operando bajo bandera de Liberia, fue atacado por un dron naval. Esto fue en el Mar Negro mientras se dirigía al puerto fluvial de Reni, como decíamos, al sur de Ucrania. El incidente ocurrido pasada la noche a unas 20 millas náuticas de la costa rumana provocó un incendio a bordo y dejó a 3 marineros heridos, según informaron este martes las autoridades de Rumanía.
El barco, identificado como Gas Lisbon, había partido del puerto de Alejandría, en Egipto, transportando más de 3.790 toneladas de gas propano y contaba con una tripulación de 17 personas. Esto de acuerdo con el comunicado del Ministerio del Interior rumano. La administración fluvial del Danubio en Galati, citada por la emisora Digi 24, señaló que el origen del dron permanece aún desconocido. El presidente de Rumanía, Nicu Orban, declaró en la red social Facebook que el buque fue alcanzado en la pasada noche fuera de las aguas territoriales de Rumania, a unas 20 millas náuticas de la costa rumana. Dan añadió que las autoridades se mantienen en estado de alerta y que investigarán las circunstancias y las causas y posibles responsabilidades de este ataque, el cual, según sus propias palabras, muy probablemente forma parte de la guerra de agresión ilegal entre la Federación Rusia y Ucrania. Nacionales. ¿Hablamos de elecciones 2027? Bueno, habló y fíjense quién. El presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gavi. ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente: la economía se va a llevar por encima a la política. Así, Adelmo Gavi, que respaldó al gobierno nacional al asegurar que transita el camino correcto y alertó por los riesgos que a su criterio correría con un eventual regreso del peronismo al poder. Adelmo Gavi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, respaldó la gestión de Javier Milei y afirmó que la Argentina transita el rumbo económico adecuado, aunque reconoció que el riesgo político de cara a las elecciones 2027 sigue latente entre los inversores. Esto lo hizo en declaraciones con el periodista Eduardo Feynman en Radio Mitre. Gavi fue directo al evaluar la política económica del gobierno y dijo: nosotros creemos que la línea política y económica del gobierno es la correcta. Afirmó y agregó que los datos que el presidente expuso en su discurso en el acto aniversario de la bolsa son verificables porque los números que el presidente dio son reales. El titular de la bolsa enumeró los indicadores que, a su juicio, respaldan esa lectura. Señaló el récord de exportaciones y destacó que la política económica nacional posicionó al país en una situación inédita. Argentina está muy cerca de que la recalifiquen. Esto es en referencia a una eventual mejora en la calificación crediticia soberana del país, principalmente por Moody's. Gavi también subrayó el ingreso de capitales extranjeros como una señal concreta del cambio de clima para los negocios. Están llegando inversiones impensadas, dijo, y anticipó que esos flujos van a tener sus frutos en el cortísimo plazo. El periodista Feynman le planteó la otra cara del cuadro, la de los argentinos que no llegan a cubrir sus gastos básicos mes a mes. La respuesta de Gavi fue sin rodeos. Escuchen: honestamente creo que habría que ver si esa gente en otras oportunidades llegaba a fin de mes. La frase condensó su posición, por supuesto, ideológica y política. El punto de comparación no es el presente aislado, sino la trayectoria histórica del país, dijo. Es muy difícil, en 2 años y medio, solucionar los problemas de todo el país, admitió, y aún así sostuvo que el avance es innegable. Se han solucionado muchísimos problemas y el país está claramente en el camino correcto y estamos en el radar de las economías internacionales. Deportes. Habrá finalísima. Epa, paren las rotativas. El embajador de España en Argentina quiere jugar la finalísima y propuso que esa sea la despedida de Lionel Messi. ¿Quién te dijo que se va? Joaquín María de Aristegui Laborde, el representante diplomático de España en Argentina, consideró que el cruce entre los campeones continentales sería el escenario ideal para un homenaje al capital argentino y destacó el valor simbólico de ese encuentro luego de la final del Mundial 2026. La hubiera jugado en marzo, amigo. La posibilidad de una finalísima entre la selección argentina y la selección España volvió a instalarse en la agenda. Fue el embajador español en el país, Joaquín María de Aristegui Laborde, demasiados apellidos para mi gusto, aseguró que le gustaría ver ese duelo como marco para la despedida internacional de Lionel Messi. ¿Por qué no hacer una gran despedida a Messi con ese partido?, expresó el diplomático en una entrevista con Radio Mitre también, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del astro rosarino que tiene 39 años y no lo dejan descansar en su casa de Rosario. El diplomático celebró la consagración de la selección española en el Mundial 2026 y remarcó que el título fue consecuencia solamente de un equipo muy serio y muy ordenado. Además, contó que acompañó los festejos tras el regreso del plantel de Estados Unidos y describió su recepción multitudinaria con centenares de miles de personas, 1 millón de personas había en el festejo de España. Para el embajador, la definición del Mundial tuvo un fuerte valor simbólico, ya que enfrentó a los campeones de Europa con los vigentes dueños de la Copa América y hasta entonces vigentes campeones del mundo. En ese contexto, sostuvo que el fútbol quedó en deuda con una nueva definición entre ambos seleccionados y manifestó su deseo de que ese choque pueda concretarse en el futuro.